Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Santarelli y estamos en un nuevo video de 2 líneas de 4. En esta oportunidad les traigo un informe acerca de cómo la AFA destruyó a la B Nacional a lo largo de los años, más precisamente desde el 2014 hasta la fecha. Primero voy a hacer una mini comparación con el sistema de juego, con el sistema de competencia y la cantidad de equipos participantes que hay entre las 5 principales ligas de Europa, Alemania, España, Francia, Italia e Inglaterra, a comparación con nuestra segunda categoría del fútbol argentino. Y por otro lado veremos desde 2014 hasta la actualidad cómo la AFA, con su constante reestructuración y aumento en la cantidad de equipos, destruyó absolutamente este torneo, esta segunda división. Así que sin más preámbulo, vamos al informe. Bueno, lo que están viendo acá en pantalla es cómo la Primera Nacional comenzó a caerse, comenzó a destruirse a partir del año 2014 gracias al iconito que tenemos en el margen superior derecho, que es la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Por qué a partir del segundo semestre del 2014? Si ustedes recordarán, el 31 de julio del 2014 falleció Julio Humberto Grondona, un presidente que hace más de 3 décadas que gobernaba el ente regulador del fútbol en la Argentina. Y se hablaba de que el sueño de Julio Grondona, uno de los tantos sueños que tenía Julio Grondona, era tener un torneo de 30 equipos en la primera división del fútbol argentino. Si vos querés tener un torneo de 30 equipos en la primera división, claramente hay que reestructurar las divisiones inferiores con respecto a la cantidad de participantes, cuántos equipos ascienden, cuántos equipos descienden. Vamos a los hechos. El segundo semestre del 2014 participaron 22 equipos en el campeonato de la B Nacional, divididos en 2 zonas de 11 clubes. El formato, y esto será una constante desde acá hasta la actualidad, donde el formato no va a variar mucho. Va a ser un sistema todos contra todos, a veces a 2 ruedas, a veces a una sola rueda. ¿Cuáles fueron las particularidades de este torneo? La B Nacional, como decía antes, sufrió una reestructuración a causa del torneo de 30 equipos en la primera división del fútbol argentino. Por lo tanto, sucedió lo siguiente. Se les ocurrió hacer un torneo que no tuvo campeón, tampoco te cierra, tampoco te cuadra en un fútbol normal, en un campeonato normal debería haber un campeón. Bueno, en la primera B Nacional no lo hubo. Segunda particularidad, ascendieron 10 equipos, nunca había ascender a más de 10 equipos o 10 en Alemania, en España, en Francia, en ningún lado. Ascendieron 10 equipos a la máxima categoría del fútbol argentino, que fueron Aldo Civi, Argentinos Juniors, Colón, Crucero del Norte, Huracán, Nueva Chicago, San Martín de San Juan, Sarmiento Temperley y Unión de Santa Fe. Y bueno, uno pensará, tal vez no hay campeón, bueno, seguramente castigarán a alguien, habrá premios y castigos. No, tampoco. Nadie descendió. Los puntos fueron tenidos en cuenta en el torneo siguiente. Año 2015. Un torneo hecho en año calendario, duró desde febrero a diciembre de 2015 y acá vamos a las particularidades. Volvieron a ser 22 equipos, ya que ante los ascensos masivos a primera división, como vimos anteriormente, 5 clubes de la B Metropolitana y 7 provenientes del Federal A conformaron la nueva temporada de la B Nacional. El formato, como les decía, todos contra todos en 2 rondas, ida y vuelta, lo que totalizó una fase regular de 42 fechas. Ascendieron 2 clubes a primera división, el campeón, que fue Atlético Tucumán, más el ganador del torneo reducido, que fue Patronato. Y descendieron 4 equipos, los últimos 4 de la tabla de promedios. Si escuchaste bien, no la tabla de posiciones del torneo regular. Descendieron los últimos 4 equipos de la tabla de promedios. Creo que debemos ser el único país en donde el fútbol todavía se mantienen los promedios.
algo inaudito, insólito. Esta tabla de promedios tomó en cuenta los puntos obtenidos en las últimas 4 temporadas por cada equipo. Y los últimos 4 fueron Gimnasia de Mendoza, Guaraní Antonio Franco, Sportivo Belgrano y Unión de Mar del Plata. Vamos al primer semestre del año 2016. Participaron 22 equipos en un torneo de transición. ¿Por qué llamado de transición? Porque la Asociación del Fútbol Argentino buscaba que todas las categorías del fútbol argentino tuvieran un paralelo en cuanto a su desarrollo con las principales ligas de Europa. Ustedes sabrán que las ligas de Europa comienzan en agosto de un año y terminan en abril-mayo del otro año, del año siguiente. Entonces querían volver, digamos, a la normalidad. Entonces se realizó un torneo de transición en el primer semestre del 2016. El formato, mantenemos lo mismo, todos contra todos, esta vez a una sola rueda, fase regular de 21 fechas en total. Ascendió un equipo que fue Talleres de Córdoba, el campeón, y descendió el último de la tabla de los promedios, que fue Juventud Unida. O sea, repasando, en cuanto a ascensos y descensos, ascendieron 10 equipos en el 2014, no descendió nadie. Siguiendo al 2015, ascendieron 2 equipos a primera división y descendieron 4 de una tabla de promedios absolutamente inventada. Ni siquiera tuviste la idea de, bueno, descienden los últimos 4 de la tabla de posiciones del torneo. No, tuviste que hacer una tabla de promedios para contar las últimas 4 temporadas, todos los puntos que sacó cada uno de los equipos. Estamos mal de la cabeza. Y en esta oportunidad ascendió un equipo a primera división y descendió uno solo. Directamente no tenemos razón de ser. Temporada 2016-2017. En esta oportunidad, como dice la placa, se sumó Argentinos Juniors tras finalizar en la última colocación en la tabla de promedios de primera división. Y se sumaron Flandria y San Martín de Tucumán. Por lo tanto, fueron 23 los equipos que participaron en esta nueva temporada de la B Nacional. Veníamos con 22, ahora se sumó uno más, 23. El formato se mantiene igual, todos contra todos en 2 ruedas. Ascendieron 2 equipos a primera división, el campeón, que fue Argentinos Juniors, y el subcampeón, no el ganador del torneo reducido. Veníamos hablando de que se tenía que realizar un torneo reducido para el segundo ascenso, esta vez no. Ascendió el campeón y el subcampeón. Y descendieron los últimos 4 de la tabla de promedios: Central Córdoba, Crucero del Norte, Douglas High y Atlético Paraná. O sea, esta tabla de promedios sigue y sigue y sigue. No tabla de posiciones, miremos la tabla de promedios y fijémonos quiénes terminaron mal en dicha tabla. Temporada 2017-2018. Participaron 25 equipos, pero si veníamos con 23, ¿por qué ahora son 25? Bueno, como dice el primer ítem, hubo 8 nuevos participantes, 4 descendidos de primera división y 4 ascendidos de las categorías inferiores, o sea, de la B Metro y del Federal A. Formato todos contra todos en una rueda, totalizando 24 fechas de la fase regular. Ascendieron 2 equipos a primera, que fue Aldo Civi, el campeón, y esta vez sí, volviendo algo a la normalidad, el ganador del torneo reducido, que fue San Martín de Tucumán. Y los últimos 6 de la tabla de promedios descendieron: All Boys, Boca Unidos, Deportivo Riestra, Flandria, Juventud Unida de Gualeguaychú y Sportivo Estudiantes de San Luis. Insisto, venimos incrementando en cantidad de ascensos y descensos. Ascienden 2, asciende 1, ascienden 10, descienden 2, descienden 4, 6. No, directamente no se entiende. No se entiende realmente lo que quieren hacer. Es algo para ponerse a pensar. ¿Por qué directamente no haces un torneo como la gente, donde ascienden 3 equipos, o mejor dicho, 2 de manera directa, campeón y subcampeón? El tercero, si querés, te juega un torneo reducido con 4 o 5 equipos más, o te juega un partido con el que finalizó antepenúltimo en la primera división del fútbol argentino. Y ahí dirimen quién mantiene si mantiene la categoría
y el ascenso. Es muy simple, es directamente muy simple, no hay que ser complejo, inventar algo, no, lo tenés así por escrito y ya está. No es mucho pedir. Temporada 2018-2019. Seguimos con la tabla de los promedios, como verán. Mismo sistema de la temporada anterior, solo que esta vez cambió la cantidad de ascensos y descensos. 2 equipos subieron a primera, que fue Arsenal, el campeón, y el ganador del torneo reducido, Central Córdoba. Y los últimos 2 de la tabla de los promedios descendieron, que fue Olimpo y Los Andes. Acá es donde se produce el gran cambio. Claramente veníamos de una pandemia, mejor dicho, se estaba desarrollando el torneo de la Primera Nacional, más que nada la segunda parte, durante una pandemia mundial que obligó a que el fútbol parara. Entonces, debido a la pandemia, el torneo de la Primera Nacional no se pudo disputar en su completitud, en su totalidad. Y acá ocurre lo siguiente, que seguramente se acordarán. El futbolero se debe acordar. San Martín de Tucumán y Atlanta, que eran los líderes de sus respectivas zonas, habían manifestado su pedido de ascender a la primera división, ya que si el torneo se daba por finalizado, ellos entendían que les correspondía ascender, ya que obviamente si el torneo no se va a completar, bueno, parémoslo acá, salí primero yo en mi zona, Atlanta lo mismo, queremos jugar la siguiente temporada o el siguiente campeonato en la primera división. Bueno, la AFA obviamente le negó el pedido, entonces decidieron: no me interesa lo que me pida Atlanta, no me interesa lo que me pida San Martín de Tucumán, voy a hacer lo que quiera porque soy la Asociación del Fútbol Argentino. Soy el ente que regula el fútbol en el país, así que se juega un torneo de transición una vez que se haya parado el coronavirus, la pandemia permita que los futbolistas vuelvan a jugar en las canchas. Así que San Martín de Tucumán y Atlanta, con el perdón de la expresión que voy a decir ahora, se tuvieron que comer doblada y jugar el torneo de transición en noviembre-diciembre de 2020. Otro dato, en este torneo el número de participantes aumentó a 32. Veníamos de 25, ¿por qué carajo aumentó a 32? 7 clubes más que la temporada anterior decidió la Asociación del Fútbol Argentino que tenían que ascender. 4 equipos descendieron de primera división, que lógicamente tenían que jugar en la Primera Nacional. Los 5 ascensos de la B Metropolitana y los 2 clubes ganadores del Federal A, que fue el campeón y el subcampeón. Y bueno, un torneo que se da por finalizado, claramente no hubo ni ascensos ni descensos. Ahora yo quiero que vean esto. Venimos de repasar cómo la B Nacional fue decayendo, cómo la B Nacional fue destruida absolutamente por la Asociación del Fútbol Argentino. Y quiero que vean esto. Estas son las 5 principales ligas de Europa. La de Alemania, la de España, la de Francia, la de Inglaterra y la de Italia. Alemania tiene 18 equipos. España 22, Francia 20, Inglaterra 20, Italia 20 a partir de la temporada 2019-2020, porque anteriormente eran 19, así que subió un equipo más. ¿Por qué nosotros tenemos 35? ¿Alguien me puede explicar? Porque ni yo lo entiendo. 18, 22, 20, 20 y 20. ¿Por qué tenemos 35? ¿Por qué hay que subir escalonadamente? De 22 subir a 23, de 23 a 25, de 25 a 32 y de 32 a 35. Es realmente inexplicable. Y ahora lo que tenemos acá es el formato del torneo, sistema de competencia que utilizan las 5 principales ligas de Europa en la segunda categoría. Vean que tanto Alemania como España, Francia, Inglaterra y en la siguiente diapositiva que les voy a mostrar, Italia, tienen el mismo sistema de torneo en la fase regular, o sea, un torneo largo diagramado en 2 ruedas entre todos los equipos. Sistema de ascensos: en Alemania, en España, en Francia y en Inglaterra y en Italia ascienden 3 equipos, 2 de manera directa, mientras que el tercero se dirime en un partido. Por ejemplo, en Alemania, si quieren pueden leerlo,
En Alemania se dirime el tercer ascenso con el que finalizó en la posición número 16 en la Bundesliga. Y en cuanto a los descensos, sucede lo mismo. 2 descienden de manera directa, mientras que el antepenúltimo disputará su permanencia con el tercer clasificado de la categoría inferior. Nada fuera del ordinario, ¿no? En España y Francia no ocurre esto. En España ascienden 3 equipos, 2 de manera directa, que son claramente el campeón y el subcampeón, pero el tercer ascenso no se dirime en un partido entre el que finalizó antepenúltimo en, por ejemplo, España, en la Liga BBVA, y el que finalizó tercero en la segunda división del campeonato español, sino que hacen un torneo reducido, como hacemos acá en la B Nacional. Hacen un torneo reducido entre el tercero y el sexto puesto. Y en cuanto a los descensos, descienden 4 equipos directamente, que son los que terminaron en los últimos 4 lugares de la tabla de posiciones. No hay que hacer ningún torneo reducido. Hiciste un mal campeonato, hiciste una mal campaña, jugaste mal, tuviste menos cantidad de puntos que los demás, listo, descendés. En Francia ascienden 3 equipos. El tercer ascenso se dirime en un mini torneo entre los que finalizan entre el tercero y el quinto puesto. El ganador de ese mini torneo juega un partido ida y vuelta contra el 18º de la máxima categoría y descienden los últimos 3 de la tabla de posiciones. En Inglaterra ocurre exactamente lo mismo, no hay por qué perder tiempo en repasarlo, es exactamente lo mismo. Y acá en Italia hay tal vez algo más complejo a la hora del ascenso, más que nada, no en el torneo, en el sistema de la fase regular, porque es un torneo largo, juegan partido ida y vuelta los 20 equipos. Ahora el tema del ascenso sí es algo complejo, tienen la oportunidad de ascender hasta 3 equipos de manera directa a la Serie A. El tercer ascenso se observa en cuanto a que en la tercera colocación esté un equipo que tenga una diferencia de 9 puntos o más con respecto al equipo que está en la cuarta posición. En caso contrario, se tiene que jugar un mini torneo o un torneo reducido que puede tener como protagonistas de 2 a 6 equipos. ¿Cuál es la razón de tener de 2 a 6 equipos? Porque la Federación Italiana de Fútbol, en cuanto a la Serie B, delimita un perímetro de 14 puntos para obtener el derecho a jugar el torneo reducido, tomando como referencia el tercer clasificado. O sea, si entre el tercer clasificado hasta el octavo hay una diferencia menor a 14 puntos, desde la tercera posición hasta la octava posición, esos equipos juegan un mini torneo para definir quién asciende a la máxima categoría del fútbol italiano. Y en cuanto a los descensos, bajan los 3 últimos de la tabla de posiciones, seguidos del antepenúltimo, siempre y cuando entre este equipo y el equipo anterior, o sea, el que termina en la posición número 18, haya una diferencia de 4 puntos. En caso contrario, se disputará entre el 18º y el 19º una eliminatoria a doble partido, donde el perdedor desciende de categoría. Bueno, hasta acá llegamos con el informe. Sepan disculpar de antemano si fui un poco reiterativo o un poco extenso, pero realmente quería que vieran cómo la B Nacional cambió demasiado desde 6 años en adelante, o sea, desde 2014 en adelante. Hubo muchísima cantidad de equipos participantes, pasamos de 22 a 35 equipos. Hubo en algunos momentos que nadie descendió, otras veces que descendía uno solo, de uno solo pasamos a 6 y era realmente inexplicable. Entonces, primero quería que vieran cómo cambiamos, cómo cambió la B Nacional durante estos últimos 6 años, para que después, el viernes 12 de marzo, cuando arranque una nueva temporada de la Primera Nacional y vean 35 equipos participando, no se alarmen, porque esto es una consecuencia de malas decisiones, de malas administraciones de la Asociación del Fútbol Argentino.
porque, como decía en el informe, la Asociación del Fútbol Argentino es el ente regulador del fútbol en la Argentina. Y realmente es inexplicable cómo pasamos de un torneo donde ascendían 2 equipos, el tercero tenía que luchar por ascender contra el peor equipo o uno de los 3 peores equipos de la primera división, a esto. Es realmente una consecuencia de malas decisiones. Y también quería hacer una comparación con las 5 principales ligas de Europa para que vean cómo es la segunda categoría en el viejo continente, cómo es el formato del torneo, cómo lo hacen de una manera y termina de la misma manera, cómo son 18 equipos y no aumentamos más, somos 18, juegan 18, ascienden 3, descienden 3, y así, simple y llanamente. Así que espero que les haya gustado el informe. Y bueno, ya saben, si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Mi nombre es Nicolás Santarelli y esto fue un nuevo video de 2 líneas de 4. Nos pueden acompañar en nuestras redes sociales, @2 líneas de 4-19, @Santiestruga y @Niconce Santarelli. Los esperamos y hasta la próxima.